En mi primer libro, estimado Teófilo, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo a ellos: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De pronto, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Hombres de Galilea, Dijeron: ¿qué están haciendo aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, uno puede percatarse que Lucas termina el Evangelio como mismo comienza el libro de los Hechos. Lucas termina, que es el autor, el Dios que usa a Lucas para escribir Hechos y para escribir también su Evangelio, Lucas. Y es cuando termina su Evangelio, en el capítulo 24, en el versículo 51 y 52, dice lo siguiente: sucedió mientras los bendecía, se alejó de ellos y se fue al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría. Estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Hay 3 eventos importantísimos en la vida de Jesús y es de gran publicidad en medio de nuestra cultura. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, la cruz y la resurrección. Pero este evento que mismo Dios escribe de él es un evento que es poco conocido por la iglesia y de poca publicidad dentro de la cultura y muy olvidado dentro de la misma iglesia, desde el mismo creyente. Y el propósito que Lucas es inspirado por el Espíritu Santo a revelarnos esta escritura es porque yo digo que la ascensión, que es lo que habla el tema de Lucas, es tan importante que sin ella la cruz no hubiera servido para nada, ni la resurrección tampoco. Si Cristo no hubiera subido a los cielos, no tuviera la eficacia que tiene la cruz, ni la eficacia que tiene la resurrección. Yo diría que la ascensión es como ponerle la tapa al pomo, es lo que realmente sella, es lo que complementa toda la revelación de la gracia de Dios hacia la iglesia y hacer la misión, la iglesia de Cristo en medio de este mundo que está quebrantado. Así que la ascensión es un evento muy, muy importante en nuestra vida. No tiene sentido que Cristo haya muerto y resucitado si se hubiera quedado en medio de nosotros por siglos y siglos y siglos. Si no hubiera subido a los cielos, hoy no entenderíamos muchas cosas y hoy no tendríamos tantas cosas para hacer la misión de Jesús. Para mí la ascensión es como el detonador. El detonador es
algo aquello que permite que haga una explosión. O sea, ha detonado una bomba, ha tenido ciertos productos químicos dentro de ese mecanismo que ha disparado que se explote todas las demás sustancias químicas que está dentro de ese instrumento. Así que la ascensión es un detonador, no solamente en el universo, sino en la vida del creyente. Es nuestro detonador, es lo que provoca una explosión en toda la creación que nos habla de lo que Jesús es, lo que Jesús hizo y lo que Jesús continúa haciendo a través de la iglesia. Sin la ascensión no pudiéramos hacer la gran comisión. No pudiéramos. Si Cristo no hubiera subido a los cielos, a la diestra del Padre, no tendríamos el poder de la verdad ni el poder del Espíritu Santo para hacer la gran comisión. Podemos hacer la gran comisión de ir por todo el mundo porque Cristo ha subido a los cielos y está a la diestra del Padre, gobernando toda la creación y preparando toda la creación para que la iglesia continúe la gran comisión donde quiera que cada uno de nosotros estemos. Así que este pasaje voy a compartirles tres cosas. Primero, el poder que tiene la ascensión. ¿Qué significa la ascensión? ¿Y cuáles implicaciones tiene la ascensión en nuestra vida? Vamos al versículo 10 de este pasaje. Dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron. Cuando vemos este pasaje, cuando leemos este versículo, nos damos cuenta que estos dos hombres son ángeles. Así que los ángeles vieron a los discípulos mirando al cielo, contemplando al cielo. Y ellos le hacen un reclamo. ¿Qué hacen ustedes mirando al cielo? ¿Qué hacen ustedes parados mirando al cielo? Y es realmente lo que muchas veces nosotros como creyentes hacemos. Todavía nos quedamos mirando al cielo. Y es una reprensión que le hacen los ángeles a los discípulos de Cristo. ¿Por qué ellos se quedan entonces mirando al cielo? Porque ellos pensaron, ellos analizaron, nuestro maestro se ha ido, nuestro líder se ha ido, nuestra intimidad con él se nos ha ido, nuestra protección se nos ha ido. Y así ellos entendieron la ascensión, como que habían perdido el liderazgo de Jesús, habían perdido la intimidad con Jesús y habían perdido la protección de Jesús. Y ellos le dicen, Jesús ha subido a los cielos, pero no se ha ido al universo, da vuelta por ahí. Jesús los ha encomendado a ustedes a hacer la misión. No pueden quedarse parados. Es inapropiado, es incorrecto, es un pecado quedarse mirando al cielo. Pero muchos de nosotros tal vez no estemos mirando al cielo, pero estamos sentados en la silla mirando cómo otras personas están haciendo actividades gloriosas para echar hacia adelante el evangelio de Cristo Jesús. Y eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Envuélvense en las actividades del reino de Dios para que lleven la gran comisión. Y ellos se quedaron mirando al cielo. Muchos nos quedamos mirando a otros como hacen actividades gloriosas en la comunidad, en el trabajo, en la iglesia. Tal vez no estamos como ellos mirando hacia arriba, pero estamos observando cómo otros están haciendo actividades para el reino de Dios. Y no nos involucramos, nos quedamos parados mirando qué otros están haciendo. Entonces la ascensión nos desafía, nos motiva a que nos llenemos de esas gloriosas actividades, que llenemos de alegría nuestras vidas con esas gloriosas actividades que tienen que ver con el reino de Dios. Pero muchos de nosotros no entendemos esta realidad. Pensamos que son otras personas que deben hacer las actividades del reino de Dios.
Es interesante cómo Lucas describe qué hicieron ellos después de la ascensión. Dice en el mismo capítulo que les leí, en el 24, dice que ellos regresaron a Jerusalén con gran alegría. ¡Wow! Jesús subió a los cielos, fantástico. Estaban continuamente en el templo. Vamos para la iglesia, vamos a cantar. Dice que alababan a Dios. Yo realmente lo que veo es que ellos regresaron a una comodidad religiosa, pero no a una actividad en el reino de Dios. Y muchos simplificamos la vida cristiana a estas 4 paredes que no debe de ser a las 4 paredes. Y muchas veces cuando llegamos al lunes es un día más. Sí, pasamos un buen rato en la iglesia, cantamos, adoramos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la vida afuera del lunes a domingo que viene otra vez, estás inactivo. No estás en el reino de Dios, no estás en las actividades del reino de Dios para llevar el evangelio, para hacer la gran comisión. Sin embargo, la ascensión debe detonar, debe de provocar una explosión en nuestra vida y salir con ese poder explosivo para llevar el evangelio, que es un poder, una dinamita, dice Pablo en Romanos 1:17. Los apóstoles hicieron lo contrario a la ascensión. En vez de volverse otra vez a Jerusalén y llevar adelante las actividades con el reino de Dios, se quedaron allí en el templo de Jerusalén cantando, alabando a Dios con mucha alegría, pero inactivos, sin hacer nada por el reino de Dios. Y hoy la iglesia del siglo XXI está como diseñada, pareciera, a que solamente creer en Cristo, amar a Cristo, es cuando yo voy el domingo a adorar a Cristo. Sabemos por historia de nuestra iglesia lo difícil que se nos ha hecho que ustedes brinden sus hogares para que otras personas conozcan a Cristo. Lo difícil que es que ustedes vengan a un evento, a una actividad. Hay otras actividades religiosas para ustedes que son más importantes que una actividad que tiene que ver con el reino de Dios y extender el reino de Dios. ¿O no es verdad? Somos como los discípulos mirando al cielo, parados, estancados, llenos de gozo y alegría por la adoración, pero vacíos de esa alegría que provoca servir a Cristo en la gran comisión que Él nos ha dejado. Así que en la ascensión no perdimos a Cristo, no perdimos su liderazgo, no perdimos su identidad, más bien la ascensión amplificó quién es Cristo, qué hizo Cristo, qué quiere hacer Cristo por nosotros y a través de nosotros. Debe ser una realidad espiritual, así como es la cruz, así como es la resurrección, así debe ser una realidad espiritual en nuestra vida, la ascensión. La ascensión debe ser parte, es parte de mi fe en Cristo, no solamente la cruz. Recuerden, la cruz y la resurrección no tiene sentido si Cristo nos asciende a los cielos. No hay forma. Y eso lo determinó Dios. Eso lo predestinó Dios. Por tanto, los ángeles le dicen a los discípulos, ustedes pueden hacer 2 cosas. Quedarse ahí mirando al cielo, endurecer su corazón, cerrar sus ojos a una cultura quebrantada, con problemas sociales, con problemas de diferentes clases que había en el tiempo de Jesús, endurecer su corazón, cerrar sus ojos, o ustedes pueden llenar su corazón de esa fuente, de esa actividad en el reino de Dios que va a ablandar el corazón de ustedes y lo va a hacer sensible a la cultura donde nosotros estamos. Pero nosotros tenemos que aprender de lo que ellos aprendieron, porque para eso es la palabra de Dios. Y cada creyente debe entonces estar activo
en las actividades que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Qué necesitamos entonces para salir de esta pasividad, de este polvo que nos ha regado Satanás sobre las iglesias en el sur de la Florida y en diferentes partes del mundo? Esa pasividad extraordinaria que a veces yo digo, ¿cómo poder pincharlos para que avive el fuego del Señor en la vida de la iglesia? Yo creo que una de las cosas que debemos de entender es empezar a mirar nuestras propias vidas. ¿Cuánto tiempo estoy yo realmente sentado contemplando la creación y no estoy sirviendo al Creador? Es bueno pensar en eso. ¿En cuántas actividades yo me involucro, yo participo, donde no está la misión de Dios, ni hago siquiera la misión de Dios, sino que soy parte del montón y no hago la misión en medio del montón en que estoy? Necesitamos entonces cambiar esa pasividad religiosa de encerrarnos en el templo, adorar con alegría, con gozo, con regocijo, y después el lunes como si realmente nada ha pasado. Bueno, decía la hermana en la oración, ¿verdad? Hemos experimentado, hermanos, por años, siguen todavía trabados porque no leen la Biblia. No tienen ni un tiempo para, aprietan en el celular para ver Facebook, para llamar al tío, al primo, al abuelo, no sé a cuánta gente, pero no aprietan en el celular la Biblia para aunque sea escucharla, o no aprietan para escuchar un seminario, un sermón. Les cuesta trabajo, porque no entienden la ascensión, que es la que nos permite a nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, capacitarnos para hacer la obra de Dios donde nosotros estamos. Y necesitamos entonces no solamente entender, sino creer en la ascensión. Necesitamos creer verdaderamente que Cristo murió, resucitó y ha subido a los cielos. Está la presencia de Dios. Necesitamos entonces entender el poder detonador que tiene la ascensión en la vida de un cristiano. Los ángeles le dijeron a los discípulos: hasta que ustedes no se muevan, hasta que ustedes no se involucren en la gran comisión, I'm sorry, ustedes no han entendido ni la cruz, ni la resurrección, ni han entendido la ascensión, porque se han quedado pasmados contemplando al Cristo que ha muerto, que ha resucitado y que ahora lo han dejado de ver, y piensan que ya no tiene ninguna presencia en medio de su creación. Tenían que darse vuelta, pero no para ir solamente al templo. Tenían que abandonar allí el monte de los Olivos y regresar a Jerusalén, pero no para quedarse en Jerusalén y siguiendo adorando en el templo. Deberían de ser las dos cosas, pero debían de involucrarse, continuar. Y esa es la ascensión. Es continuar la obra profética de Cristo en un mundo perdido, quebrantado, con problemas, y que necesita con urgencia escuchar esa dinamita, ese poder que es el Evangelio. Ese es el propósito de Cristo subió. Cristo pudo haberlo hecho solo, pero le dijo a los discípulos: ¿sabe qué? Yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Ustedes van a hacer la misión. Yo no voy a hacer la misión por ustedes. Ustedes van a hacer la misión. Por eso tengo que subir al Padre, para revestirlos de poder, de autoridad, y dejarle el gran poder que es el Espíritu Santo para que vayan y hagan la misión. Pero si yo me quedo, ustedes ni tendrán autoridad ni tendrán poder para hacer la misión. Por eso es necesario que yo suba a los cielos. La palabra ascensión tiene dos significados. Primero, quiere decir como que subir a un lugar más alto, subir una escalera hacia un lugar.
En el tiempo bíblico y en el tiempo de hoy, en algunas como España, Inglaterra, donde hay reyes y reinas, ustedes ven como ellos suben por sus escaleras y se sientan allí en el trono, le ponen su corona y lo declaran rey o reina de Inglaterra, de España o de cualquier otro país. Y esa es una de las connotaciones. Cuando dice que Jesús subió a los cielos, quiere decir entonces que Jesús ha ascendido para sentarse en un trono. Pero el trono no te hace rey, ¿no es así? Porque yo puedo ir a Inglaterra o a España y sentarme en el trono de la reina Isabel y yo no soy la reina de Inglaterra, no puedo tirar, hablo y nadie me hace caso. No solamente entonces que Cristo se sentó en el trono, sino que eso indica también, que es la segunda connotación, que cambia mi relación con el pueblo, con la nación. Comienzo entonces de una forma diferente a relacionarme con el pueblo al cual yo soy el rey. Y eso es lo que habla la ascensión. Cristo subió al trono, se sentó en el trono para continuar relacionándose con nosotros, pero ahora de una forma diferente. Ya no voy a estar con ustedes. Ya no me van a ver a mí hablándoles, caminando, pero ustedes o yo seguiré a través de ustedes en medio de mi pueblo, en medio de mi nación. Ustedes serán mis representantes, mis embajadores. Ustedes serán mis profetas. O sea, los que llevan la voz de Dios. Eso es un profeta, no un adivino. El profeta es un portavoz, el que lleva el mensaje a otras personas de su rey. En este caso es Cristo Jesús. Necesitamos entonces entender la ascensión. Necesitamos entonces entender que Cristo ahora está sentado en el trono, ha cambiado su relación con nosotros y ahora comienza a relacionarse. Ese Cristo mismo, como dice Lucas, el mismo Cristo que ha resucitado, está el mismo Cristo sentado en el trono, relacionándose ahora con nosotros en una forma diferente. Ahora cuando Cristo está en el trono, ahora Cristo ya es capaz de aplicar la santificación, la redención, porque Él gobierna ahora sobre toda la creación. Sobre toda su creación Él está entronado y ahora Él está aplicando ese detonador, ese explosivo en la iglesia para que aquellos que Él ha elegido para salvación, el evangelio sea llevado y puedan conocerle y puedan seguir y continuar la misión. No somos salvados para contemplar al cielo. Él nos salva para continuar lo que Él comenzó a hacer en medio de nosotros. Significa entonces que ahora Dios está en el trono. Jesús está en la presencia de Dios. Todo lo que Él fue, todo lo que Él hizo, se ha convertido ahora en un detonador, en una explosión en medio de nosotros. Los ángeles mismos le explicaron a los discípulos qué significa la ascensión. Dicen, le dijeron lo mismo que Jesús le había dicho anteriormente. En el versículo 11 dice: Galileo, ¿qué haces mirando al cielo? Este mismo Jesús, el mismo Jesús que resucitó con carne y con hueso, este mismo Jesús que ha resucitado, ha sido llevado entre ustedes al cielo. En carne y hueso está en el cielo. Ha sido llevado y vendrá otra vez de la misma manera en que ustedes lo han visto. Hay tres cosas en la vida de Jesús que son fundamentales para hacer la misión de Dios. Que Él la vivió, por eso dice, el mismo Jesús. Es el mismo Jesús que ahora está sentado en el trono. El mismo Jesús que hizo todas estas funciones es el mismo Jesús que está haciendo las mismas funciones. Para que ustedes continúen la obra que Él comenzó en medio de ustedes. Jesús fue un increíble, por ejemplo, profeta. Jesús fue un increíble sacerdote. Jesús es un increíble rey. Y sigue siendo
profeta, sigue siendo sacerdote en los cielos, sigue siendo el rey. El mismo Jesús que estuvo entre ustedes, siendo el profeta, siendo el sacerdote, siendo el rey, sigue siendo el profeta, sigue siendo el sacerdote y sigue siendo el rey. Entonces no ha cambiado Jesús. Lo que ahora ha cambiado la forma en relacionarse con nosotros. Lo hizo en una forma de advenimiento, encarnación. Ahora lo está haciendo a través del poder de su Espíritu Santo, que es el mismo Jesús. Lo mismo que Jesús nos dijo, le dijeron a ellos que ustedes van a hacer, es lo mismo que ahora, después de la ascensión, Jesús nos sigue repitiendo una y otra vez a través de Pablo, de Juan, de Pedro. Sigan llevando el evangelio. Ustedes continuarán lo que yo comencé en ustedes. Por ejemplo, como profeta, Él trae la verdad que nos hace libre. La trajo cuando estuvo entre nosotros. Y esa misma verdad desde su trono sigue teniendo el mismo poder que sigue trayendo libertad cuando Jesús estuvo estos 3 años. Y después de esos 3 años, es la misma verdad que sigue trayendo poder para cambiar la vida. Entonces tenemos que ser como Jesús, hablar la verdad que es el evangelio. Pero también fue el sacerdote. Y una de las funciones del sacerdote es dejar que la persona que estaba impura, que pudiera entrar a la presencia de Dios a través del sacrificio en el Antiguo Testamento. Jesús como profeta entonces fue el que nos permitió acercarnos a Dios para poder adorarle, pero además de poder adorarle, poder también tener un camino en que podamos tener un acceso continuo a Él. Lo hizo en vida, cuando estuvo entre nosotros, y lo sigue haciendo en la eternidad ahora con el Padre. Él sigue entonces siendo el mismo camino que nos lleva a encontrarnos con el Padre. Pero sigue siendo también el mismo Rey. O sea, es el mismo que está siendo el líder de nuestra total y absoluta liberación. Entonces Cristo no nos ha abandonado. No se ha ido el gran profeta, no se ha ido el gran sacerdote, no se ha ido el gran rey, el gran sacerdote. Ahora vive en nosotros. ¿Sabe qué? Si Cristo no hubiera vivido en nosotros, la resurrección no tiene tampoco sentido. Nadie creería en la resurrección. Una evidencia de que Cristo ha resucitado es porque vive en nosotros. Nosotros somos la evidencia de la resurrección porque ahora Cristo vive en nosotros y el mismo poder que tenía Él lo tenemos nosotros. Y por eso somos llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para contemplar el cielo, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para continuar entonces yo no soy un profeta, no soy un sacerdote y un rey para llenarme de gloria y alabanza. Es para continuar lo que hizo Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. El profeta trae la verdad. El sacerdote abría el camino del creyente a encontrarse con Dios. Por eso nosotros somos los medios para que la gente tropiece, se encuentre con Dios, porque somos su canal, somos sus medios. Jesús le dijo: ustedes ahora son mis ojos, ustedes ahora son mis manos, ahora ustedes son mis pies, ahora ustedes son mi cuerpo, que es la iglesia. Ahora cuando ustedes estén en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, ahí está Jesús, porque ustedes me representan a mí. Ustedes son mis labios. Cuando usted abre la Biblia a una persona, usted está profetizando, porque la Biblia no habla de nosotros, habla de Cristo. Cuando usted le dice a la persona: mira lo que dice el Evangelio, usted está profetizando una palabra que es de Dios para que la persona la escuche. Y si así desea el Espíritu Santo, toque el corazón de Dios. Usted es el medio para decirle: yo soy un sacerdote como Cristo. Mira el camino, ¿cuál es? Es Cristo Jesús. No es el camino por el cual tú estás yendo. Este es el camino. Porque Él dijo: yo soy el camino.
Y somos reyes porque tenemos autoridad. Tenemos autoridad porque la palabra es una palabra de autoridad. No somos mandones, tenemos autoridad porque tenemos que hablar la palabra con autoridad porque es la verdad. Es la que cambia, es la que transforma. No es cualquier palabrita, es la palabra de Dios que es una dinamita, es un detonador que explota todos nuestros sistemas de creencia, todas nuestras formas de pensar y las transforma por el poder del mensaje de que trae la palabra de Dios. Pero ¿qué implicaciones trae esto entonces a nuestra vida? Primero, somos personas libres. Tenemos que ser personas libres. La ascensión nos hace libre, porque la verdad es la que nos hace libre. Y Cristo es la verdad. Dice en Juan 8:11, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen firmes en mi enseñanza, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es una de las implicaciones. Somos gente libres, porque ahora somos libres de todo. Él murió, Él resucitó y Él subió a los cielos. Su palabra está entre nosotros y Él sigue teniendo el mismo poder, la palabra, y nos sigue haciendo libres y seguirá siempre haciendo libre a todo aquello que la escucha y el poder de su Espíritu se manifieste en Él o en ella. Ahora, ¿cómo Jesús enseña ahora que esta es la verdad? Sabemos que es a través de la Biblia. Pero hay un detalle que Lucas menciona en su pasaje. Es cierto que la palabra tiene poder para cambiar. Pero fíjense que también donde hay poder en la palabra, pero también hay poder en otro lugar. Dice aquí: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas le dice a la audiencia a la cual le escribe el libro de los Hechos: yo le escribí a Teófilo sobre todo lo que Jesús hizo, enseñó. Ahora, en el libro que les estoy escribiendo, o que Dios me ha revelado, que es el Hecho de los Apóstoles, le voy a revelar lo que la iglesia está haciendo a través de Cristo. La palabra tiene poder y la iglesia tiene poder, porque ahora la iglesia representa la palabra y lleva la palabra que tiene poder. Ahora Jesús no va a venir a la ciudad de Hialeah, ni a Fremont Pine, ni a Miami Lakes, ni a ninguna ciudad a hablarles a nadie del Evangelio. Ahora el que tiene el poder somos nosotros. Y tenemos ese poder porque Cristo nos ha dado esa autoridad para hablar con poder y autoridad la palabra, porque sabemos que si las escuchan, cambia el corazón de la gente. Ahora somos nosotros. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, da prueba de esto. Dice Éfesos capítulo 4:20, después voy a leer el 2:17. Dice: ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Jesús? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. En el 2:17 dice: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. La pregunta es: ¿en qué momento Pablo estuvo en Éfeso? Cristo estuvo en Éfeso. En ninguna parte habla la Biblia que Jesús fue a Éfeso y le habló a la iglesia de Éfeso y le proclamó paz. Pero allí, ¿sabe quién estuvo? Estuvo Pablo, estuvo Timoteo, estuvo Apolo, estuvo Juan, estuvieron otros. Y es por eso que Pablo, cuando recibe esta revelación, dice: es como si Cristo estuvo en Éfeso y les habló las enseñanzas de Él y les habló paz a ustedes. Por tanto, entonces nosotros somos los que llevamos esa palabra y esa paz que trae Cristo interiormente en nuestras vidas.
Esto indica entonces que la ascensión no es algo estático. Nos mueve entonces a la iglesia, al creyente, al que ha reclamado que Cristo es su Señor y Salvador, a ser un portavoz, un profeta, porque Cristo nos dejó un ministerio profético, no de adivinación, un ministerio de portavoces, de llevar el mensaje de salvación a Samaria, a Jerusalén y a todos los confines de la tierra. Jesús les dijo a ellos en Hechos 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Somos sus testigos, somos sus representantes. Ahora Dios está en todas las partes del mundo a través de la iglesia. Si hay un chino en la China que es cristiano, allí está Cristo. Allí hay un profeta, hay un sacerdote y hay un rey. Si hay alguien en Cuba, en Colombia, en cualquier parte del mundo, ahora sí, Cristo está regado en el mundo entero, llevando su misión a través de ¿quién? ¿De Cristo? De la iglesia, de ti y de mí. A través del poder que nos ha dejado su palabra y el poder de su Espíritu Santo, que nos desafía, nos motiva, nos cuida, nos lleva, nos quita el miedo, nos quita toda vergüenza para que hablemos sobre esta palabra que tiene un gran impacto en la vida de la gente. Ustedes serán mis testigos. Entonces debemos participar en las actividades que tienen que ver con el reino de Dios. Pero eso es algo interesante. En el pasaje él menciona a Juan, Lucas. Y eso me trajo a este punto. Dice el mismo Jesús que no hay una persona más grande que Juan el Bautista. No hay un profeta en toda la historia de la revelación más grande que Juan el Bautista. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Juan el Bautista no fue? Si no es más grande que él, nadie. Sin embargo, cuando leemos la escritura, dice Lucas en el capítulo 7, en el versículo 28, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Así que esto no es problema de que yo soy más maduro que otra persona o más débil que otra persona. Aquí lo que tiene que ver es si usted es cristiano. Si usted es cristiano, dice Jesús, usted puede hacer la misión. Y aunque fue grande Juan, dice, nosotros que somos más pequeños, pudimos ver, hemos experimentado lo que él no ha experimentado. Con más razón, debemos de hacer entonces el ministerio profético de Juan, que después Jesús se lo entrega a los discípulos. Y nos ha entregado a nosotros también, a la iglesia Vida Nueva y a todas las iglesias de todas las épocas. Cuando Jesús se le apareció a ellos, en la resurrección, después de la resurrección, en estos 40 días, les mostró constantemente lo que él había dicho del Evangelio. Él es el Evangelio. Es lo que tenemos que proclamar, es de él. El Evangelio habla de él. El Evangelio nos ha capacitado por su gracia a representarlo a él, siendo personas que no merecemos representarlos a él. Él ha confiado en nosotros, él ha depositado su confianza en nosotros, para que nosotros, siendo personas imperfectas, personas pecadores, representemos el buen nombre de Cristo. El único que ha tenido reputación en toda la historia de la raza humana es Cristo Jesús. Él nunca cometió pecado. Sin embargo, aquel que ha cometido pecado, que somos nosotros, Cristo ha querido que nosotros seamos sus representantes. ¿Sabe por qué? Para que nadie tenga excusa delante de Dios de no hablarles a la gente. Porque no está en ti, en lo que tú hayas hecho, sino en lo que yo he hecho en la cruz. Yo soy el que cumplí
todas las demandas de la ley. Yo fui el que pagué por ti en la cruz. Yo soy el que he cumplido la santidad de Dios por ti, para que tú hagas la misión mía y no te avergüences, porque yo sigo transformando tu imagen, así como tú estás. Dios no escogió discípulos perfectos, no ha escogido tampoco iglesia perfecta. Somos una iglesia pecadora, imperfecta, pero Dios sigue usándonos para mostrar el poder de la resurrección y el poder de la ascensión, que seguimos haciendo la misión, aún así todo cachicambiado como a veces estamos. Pero muchos pensamos, déjame primero ser perfecto, casi santo, para representar bien a Cristo. Ese es el deseo de Dios. Pero sabemos que mientras que eso ocurre, hay que seguir haciendo la misión de Dios para que se vea la gracia transformadora en nosotros. Si Jesús le encargó a hombres imperfectos la gran comisión, ¿cuánto no habrá Cristo con nosotros también? Continuamos entonces en el siglo de hoy siendo los profetas de Jesús, los sacerdotes, mostrándole a la gente cómo pueden encontrarse con Cristo. Seguimos hablando la palabra como reyes, con autoridad, para que aprendan a relacionarse de una forma diferente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si somos realmente sus discípulos, haremos la misión de Jesús. Nos involucraremos en las actividades que tienen que ver con la extensión del reino de Dios, la edificación de los santos. Cuando usted lee el libro de los Hechos, habla de la historia, del nacimiento, del crecimiento, del desarrollo de un pueblo imperfecto que es la iglesia, pero con un poder sobrenatural que es el Espíritu Santo, que sigue llevando hacia adelante la gran comisión con gente imperfecta, pecadores con problemas serios en su vida, pero que todavía el Espíritu Santo sigue transformando y reflejando esa gloria en la vida de ellos. Por eso usted no tiene ninguna excusa para no hablarle a la gente. No puede decir yo no soy elocuente. Tú no vas a hablar tu palabra, tú vas a hablar mi palabra. Yo no tengo una buena reputación. No es asunto de cómo bueno seas tú, sino que yo sí soy perfecto. No es como tú vivas, es como yo viví. Y por eso tuve que morir en tu lugar, por no vivir como tenías que vivir. Y te he escogido para que a través del trabajo misionero yo irte transformando y moldeándote a la imagen de Cristo. No esperar que estés moldeado para hacer la misión. No es esperar que sepas mucho de la Biblia para hablar de la Biblia. Habla lo que sabes. Lo que sabes, dilo. Y cuando mañana aprenda otra cosa más, di 2, y 3, y 4. En la medida que vas aprendiendo a relacionándote con el Evangelio y con Cristo, tú sigues compartiendo. Y ese poder que ha dejado en nosotros, que es su Espíritu Santo y su palabra, sigue transformando nuestras vidas en la actividad del reino de Dios. Eso entonces nos debe ser a nosotros humildes. Si somos sus testigos, si somos sus representantes, debemos compartir esta verdad con humildad.Quiere decir que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Este mundo quebrantado necesita la palabra, pero también yo necesito la palabra. Este mundo necesitado necesita escuchar el poder de la palabra. Yo también necesito el poder de la palabra. Y debemos de ser representantes, pero humildes. Pero a la misma vez, tenemos que entender que tenemos una verdad. Y no es cualquier verdad, es la verdad que cambia, que transforma. Y no tenemos entonces que decirla así entre dientes, sino hablarla con toda autoridad. Porque la palabra de Dios es eficaz. Y cambia, y transforma. Y eso es muestra de ella, la iglesia de Cristo, que sigue siendo transformada por esa verdad. Por eso nosotros tenemos que hablar la Biblia. No de pelota, no de modas, no de tantas cosas, porque nada de eso cambia a nadie. Pero no podemos dejar de hablar
de la palabra de Dios. Porque es la verdad. Y es la verdad que cambia. Y es la verdad que debe usar la iglesia, compartirla en el trabajo. En donde quiera que estemos, debemos de ser representantes de Cristo, donde quiera que Dios nos coloque. Debemos ser humildes. Debemos hablar con autoridad la palabra. Y debemos ser personas que realmente la gente vean en nosotros que estamos involucrados, apasionados por esas actividades gloriosas que tienen que ver con continuar el ministerio de Cristo en su creación. ¿Hay algo más maravilloso, más ratificante que ser un representante de Cristo? Yo no creo. No hay nada más glorioso que representarlo a Él. Aún así, como somos cada uno de nosotros, porque Él nos ha escogido a nosotros para llevar la obra de Él. Personas imperfectas, pero personas que Dios ha confiado, nos ha llamado para continuar representando a Él. Pablo, cuando escribe a Corintios en su segunda carta, para mostrar cómo realmente la resurrección está aún latiente en el corazón de los corintios y aún está latiente en todas las épocas. Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, no cabe duda que Pablo está pensando en la ascensión, que realmente es lo que puede motivarnos a nosotros, a pesar de cómo somos, continuar siguiendo los pasos de Jesús. Dice en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro, el Evangelio. Ese es el tesoro, Cristo, el Evangelio. Tenemos este tesoro y fíjese dónde dice que Dios ha depositado este tesoro. Dice, en vasija de barro. Vasija de barro. Para que se vea tan sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Nosotros somos llamados vasijas de barros, inservibles, que se rompen de nada, frágiles. Pero Dios ha puesto un tesoro en gente imperfecta, pecadoras, que luchan día a día por agradar a Dios. Ha puesto este tesoro en nosotros para que se vea que el sublime poder de Dios en nosotros. Hay evidencia entonces de que Cristo ha muerto, ha resucitado y está a la diestra del Padre para nosotros. Por eso dije que nadie tiene excusa para delante de Dios decir, yo creo en ti, Señor, pero no sé hablar, me da pena, no sé mucho de la Biblia. Llevo poquito tiempo. Yo recuerdo que el año 85, cuando yo conocí al Señor, fue un domingo en las Navidades. Yo el lunes salí como un loco para mi trabajo y le hablé a todo el mundo de Cristo. En ese primer mes, 19 personas, y entre eso cayó Diego. Invité a la iglesia y los 19 fueron a la iglesia. Solamente llevaba ¿cuántos días? Unos días. Pero yo dije, esto que me pasó a mí, yo no me puedo quedar sin decírselo a esta gente que son tan sinvergüenza como era yo. Y si a mí me cambió, yo no puedo dejar de ver que también Dios cambie su vida. Y salí corriendo el lunes para mi trabajo. Y de ese entonces no he parado como un loco, enamorado de Cristo, hablándole a la gente del Evangelio, de la gracia de Dios. Eso es lo que más satisfacción da a mi vida. Si me das $1 millón, pero no me permites abrir mis labios para hablar de Cristo, realmente sería el hombre más miserable del mundo. Necesito hablarles a la gente del Evangelio porque sé que esta palabra del Salmo 115 y el 125 la usó el Espíritu Santo para abrir mis ojos. Y si lo hizo conmigo, lo hizo con los apóstoles, lo ha hecho a través de toda la historia, ¿no lo seguirá haciendo hoy otra vez? Claro que sí, porque no ha dejado de perder su eficacia ni su poder, porque es el Evangelio lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos entonces muchos motivos por el cual hacer la misión de Dios. Él está entonces como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros,
para que nos mantengamos siempre en el camino de Dios de día y de noche, para que podamos entender que tenemos un abogado que cuando fallemos, pequemos contra Dios, aunque Satanás nos acuse, Él sale como un intercesor, como un sustituto, que así fue en la cruz, sigue siendo nuestro sustituto delante del Padre. Y si el Padre, yo morí por Él en la cruz, yo le regalé la salvación, tú le has dejado tu Espíritu Santo, sigamos santificándonos. Y el Padre, que es paciente, continúa santificándonos y no nos quita la salvación, sino que nos preserva de principio a fin para que podamos continuar la obra que Él comenzó en nosotros. Fíjense qué importante es saber que Cristo está por nosotros delante del trono de Dios. Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 24, dice: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante el Padre a favor nuestro. Tenemos un profeta que nos ha dejado su verdad. Tenemos un sacerdote que intercede para que siempre hallemos el favor de Dios. No hay otra explicación para la muerte de Esteban que la ascensión. Usted se imagina a Esteban allí siendo apedreado, lapidado, y antes de morir hace la misma cosa que hace Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿De dónde sacó Esteban ese poder, ese perdón, esa gracia para esa gente? Dice que él miró a los cielos y vio al Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios. Él pudo tener paz, pudo perdonar, porque experimentó la ascensión en su vida. Cristo es mi abogado, aunque me desprecian, aunque me están matando, Cristo es mi abogado y he sido aceptado por Dios, porque Él es mi sumo sacerdote, que traspasó los cielos y ahora está intercediendo por mí. Cada vez cuando tengo temor hablarle, Él me empuja y me dice: yo estoy abogando por ti, dale, que yo te he dejado mi poder. Ve que tienes mi palabra, yo voy a hacer la obra en la vida de esa persona. Tú eres mi boca, tú eres mis manos, tú eres mis pies en esta ciudad. Tú eres al que yo he dejado para que me represente a mí. Creo que la vida no nos alcanzaría para hacer todo lo que tenemos que hacer para Cristo. Sin embargo, el tiempo se nos escapa. Si usted es cristiano y usted ha creído en la ascensión y ha entendido la ascensión, entonces usted entenderá que usted es un profeta, usted es un sacerdote y tiene la autoridad de un rey para proclamar con autoridad la palabra, para que la gente aprenda a relacionarse con Jesús de acuerdo a las Escrituras. Dios nos ha revestido de todo lo que es Cristo. Ahora Jesús nos conoce, Jesús nos ama, Jesús sabe quién somos nosotros. Y eso entonces nos anima a nosotros a saber que como yo soy, Él quiere usarme. Él no está ausente a como yo soy, mis debilidades, mis temores, mis pecados, mis pensamientos más íntimos. Él los conoce, Él lo sabe. Pero dice, a pesar de todas tus miserias, a pesar de cómo tú eres, yo quiero que tú me representes. Yo quiero que tú te llenes de ese poder que yo te he dado. Y no te preocupes, yo fui el que comencé tu obra en ti. Y yo soy el que la voy a perfeccionar. Pero no te detengas, no tengas miedo, sino sé valiente. Y ve a tu familia, ve a tu vecino, ve a tu trabajo y hábleles a la gente de Cristo. Hermano, la mayor necesidad que tiene el mundo no es de un deportista más, ni un cantante más, ni un trapo más. La gran necesidad que tiene el mundo es escuchar de Cristo. Créame, es la solución para todos nuestros problemas. Por eso le dijo, mírenme, un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos. ¿Cómo? Como ven que los tengo yo. La gente no sabe de Cristo. Y nosotros somos
aquellas personas que Dios ha escogido, con todos nuestros problemas, con todas nuestras luchas, pero Él quiere que seamos sus representantes. Él nos ha escogido a nosotros entonces para ejercer ese ministerio profético de proclamar la palabra de Dios en nuestra ciudad. Si Jesús gobierna entonces en nosotros, es nuestro sacerdote, nuestro profeta, si es nuestro rey, si está ahora en el trono gobernando sobre todas las cosas, ahora sí Romanos 8:28 tiene sentido para mí. Si Él está en el trono, Romanos 8:28 toma gran sentido para mi vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, ahora bien sabemos que todas las cosas que dispone Dios es para el bien de a quienes lo aman y lo han llamado de acuerdo a su propósito. Si Él está en el trono, todas las cosas obran para bien. Aquellos que Él ha llamado conforme a su propósito. Pero tal vez termino con este pensamiento. Usted dirá, yo he leído la Biblia. Por ejemplo, leí Génesis 37 y vi cómo los hermanos de José vendieron a José. Sin embargo, Dios no lo liberó de la esclavitud. Lo vendieron y sufrió. Pero también tenemos la historia en Segunda de Reyes de Eliseo. Cuando vio que se acercaban los sirios, él pidió ayuda y Dios, cuando dice, sube y ve a la montaña y mira la montaña, y le dice Eliseo al criado, ¿qué tú ves en las montañas? Dice, yo veo carruajes de fuego. El ejército de Dios estaba a disposición de Eliseo y lo libró de la invasión a Jerusalén. Unas veces Dios nos ayuda de la invasión de nuestros enemigos, pero otra vez sufrimos la invasión de nuestros enemigos. Pero tanto José como Eliseo confiaron en Dios, porque todo obra para bien de aquellos que amamos a Dios, porque Él tiene el control de todo, aún de mi sufrimiento. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Yo no sé qué más podemos pedirle. No sé. Si usted me dice, pastor, necesito que me dé algo para hacer lo que usted hace, yo te podría decir, no te puedo dar más nada porque ya Él lo hizo todo. Murió, ¿qué más quiere? Resucitó, ¿qué más quiere? Está a la diestra del Padre, ¿qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Para salir a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a nuestros vecinos, a nuestra familia y no tener miedo, sino a hablarles del Evangelio, que es poder, que es ese detonador explosivo, dinamita en la vida de esa persona que está parada delante de ti. Déjeme decirle que Dios no va a hacer más nada. Ya está completo. Le puso la tapa al pomo con la ascensión. Ya lo hizo todo. Si usted ha creído en Cristo, usted no se va a quedar más parado. No se va a quedar más en sus actividades religiosas. Usted se va a mover en la actividad gloriosa de proclamar, de discipular, de compartir la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos muchas razones para entonces no detenernos en llevar adelante la misión de Dios. Por eso titulé este sermón, ¿qué después de la resurrección? ¿Qué? ¿Qué nos queda por hacer después de la resurrección? Solamente nos queda una cosa: movernos a la acción de Dios, involucrarnos en la misión de Dios, a llevar el Evangelio a todo lugar. Esta ciudad necesita de ti, necesita de mí. Tus compañeros, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos necesitan de ti. Necesitan escuchar de ti el Evangelio y que vives el Evangelio y que entiendes que en cualquier momento de tormenta, de dificultad, hay uno que está en el trono.
hay uno que gobierna y que está obrando a favor de nosotros para que nosotros sigamos haciendo la misión de Dios. Nadie construye una casa hermosa con muchos cuartos para que nadie viva, ¿no es así? Alicia no va a gastar su hermoso tiempo para hacer unos garbanzos fritos para que nadie vaya a comer. ¿O no es así? Entonces Cristo no ascendió a los cielos sin sentido. Ascendió por ascender. Cristo ascendió a los cielos para dejarnos a nosotros revestidos de toda autoridad, poder, presencia de Él, y podamos nosotros como iglesia Vida Nueva salir, no como un domingo más, no ir al trabajo como un lunes más, sino vamos al trabajo a donde quiera, sabiendo que hay una actividad que yo tengo que hacer allí. Es hablarles de esta palabra que va a detonar en su vida y va a cambiar el corazón de esa persona si el poder de su Espíritu Santo se manifiesta en esa persona. Pongámonos de pie para orar.